Ya estamos de regreso en The News, la primera señal de noticias de Latinoamérica, y las imágenes que tienen a mi costado son las que nos llegan en vivo y en directo desde Miami. Afuera del Tribunal Federal, son las 9:43 en esa ciudad, a la misma hora que en buena parte de Chile continental. Y fuera del Tribunal Federal ya hay prensa apostada, además de algunos fanáticos a favor y en contra, como sucede siempre, de este personaje tan polémico, ¿no es cierto? El expresidente Donald Trump, quien hoy se tiene que presentar ante un juez federal por un nuevo juicio. El favorito hasta el momento en el Partido Republicano para sus primarias arribó a Miami ayer el lunes desde Nueva Jersey, donde ahí vemos las imágenes de lo que significó su traslado desde New Jersey hasta Miami, a su casa en el campo de golf El Doral, ¿no es cierto?, donde pasó la noche para enfrentar hoy al juez federal y la lectura de los 37 cargos de los que se le acusa por mal manejo de documentos clasificados. A las 3 de la tarde se le espera hora local en el Palacio de Justicia Federal del centro de Miami. 3 de la tarde, 4 de la tarde para Argentina, para Uruguay, 2 de la tarde para Perú, para Ecuador, para Colombia. Un edificio, el tribunal, que está rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, de donde se espera que se concentran entonces en mayor número quienes ya han empezado a llegar, los partidarios de Donald Trump y también sus opositores. Se da por seguro que se declarará inocente. Estamos trabajando para garantizar la seguridad de todas las personas en nuestra comunidad y garantizar pocas interrupciones a quienes viven, trabajan y viajan por el centro de la ciudad, dijo en un comunicado la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine. Igualmente, el alcalde de Miami, Francis Suárez, señaló en una rueda de prensa que como parte de los dispositivos de seguridad dispuestos, se cerrarán algunas calles adyacentes al edificio de tribunales y oficinas federales en cuyas inmediaciones han apostado desde hace días decenas de periodistas y camarógrafos. Hay que ver cuál es el impacto que tiene en Miami la comparecencia de Donald Trump en tribunales. Recordemos que cuando estuvo hace unos meses en Nueva York, en Manhattan, también se había preparado un enorme dispositivo de seguridad. Sin embargo, fue bastante poco el ajetreo que se generó en esa ciudad. Distinto puede ser en el estado, en el condado de Miami-Dade. Contactamos a esta hora con Diana Florence, ex fiscal de Manhattan, quien nos va a explicar en qué consiste el, ¿cómo podemos decir?, el nuevo hito judicial en la vida de Donald Trump que enfrentará esta tarde. ¿Cómo está, ex fiscal? Sí, bueno, muchas gracias por tenerme. Este documento, este día es muy histórica para nuestro país y quizás el mundo. Nunca fue un presidente que tiene esta situación. Y esta situación es muy grave porque hay 37 cargos y cada cargo vale como 10 años en el cárcel. Quizás no es posible para recibir 35 en cárcel, pero son muy graves porque no es sobre los documentos en propia, son la retención de los documentos y escogiendo los documentos después de pidiendo para regresarlos. Claro, efectivamente estamos hablando de además un juicio político en el que el acusado, en este caso el imputado Donald Trump, se enfrenta a sí mismo porque son sus propias declaraciones en los medios de comunicación los que también dan cuenta de cuál fue su actuar en lo que usted llama la retención de los documentos y la negativa a entregarlo. Eso es parte de las pruebas, pero ¿qué otras cosas más, además de lo que él mismo declaró en las entrevistas, podrían jugarle en su contra?
Bueno, el problema es que cada cargo tiene una referencia de un documento clasificado, muy clasificado, y eso es distinta de otros políticos en mi país, donde tenían por accidente algunos documentos, porque eso es diferente, porque en estas situaciones con Hillary Clinton, por ejemplo, o Biden o Pence, ellos cuando tenían esos documentos y se da cuenta, regresó. En este caso, la acusación, el documento, tiene una cuenta muy interesante y con muchos detalles, con conversaciones grabadas, con vídeo. Hay un montón de evidencia contra el presidente Trump. Claro, efectivamente, cuando estábamos hablando además de el presidente Biden, de Mike Pence, el ex vicepresidente, cuando los fanáticos de Trump, los seguidores dicen, pero ¿cómo ellos también tuvieron documentos? Claro, la diferencia, como usted señala, es que apenas se supo que tenían documentos o se les pidió por parte de otros departamentos del Estado, ellos devuelven los documentos. En el caso de Donald Trump es bien impactante cómo se niega a entregarlos y además públicamente revela que él tiene todo el derecho a tener esos documentos, como si no conociera sus responsabilidades como presidente o como si él sintiera que está por sobre la justicia y que él puede hacer lo que quiera, como manejándose con un nivel de impunidad que los otros, dado el respeto que le tienen a las instituciones norteamericanas, no habían mostrado. Señalábamos hace poco que se espera que se declare inocente, y esto sería importante que usted nos explicara también, lo hemos visto en otros juicios, pero que nos cuente qué es lo que sucede hoy. ¿Por qué se espera que se declare inocente? ¿Qué es lo que sucede cuando se expone o se exponga esta tarde Donald Trump ante el juez? Bueno, esto es normal. Nadie, si se llama Donald Trump o Donald Smith o Donald González, igual en cada proceso. La primera vez en frente del juez dice no culpable o inocente. Después hay muchos procesos. Los abogados van a luchar en una manera, luchar con papeles. Claro. Y los abogados de Trump, después de hoy, va a preparar documentos diciendo que los cargos no significan nada, no hay evidencia, y el fiscal y Jack Smith y su equipo, ellos van a responderla y ellos van a compartir la evidencia. Y el caso es muy distinta porque la evidencia en ese caso es secreto. Entonces, en casos normales, nosotros, el público, puede verlo, pero en ese caso va a ser distinta y van a poner redacciones, bueno, como marcas negros para escoger la información secreta. Perdón, exfiscal, ¿eso tiene que ver con lo clasificado que son los documentos? Sí, los documentos clasificados son el centro del caso, claro. Pero nosotros no pueden ver la información porque es secreto todavía. Ya, perfecto. La pregunta tenía que ver con que si hay aspectos del juicio y que usted como ex fiscal además nos podría contribuir en decirnos si usted considera que las pruebas son contundentes, pero nos está señalando que hay aspectos de las pruebas que no se van a poder divulgar. Y ahí mi consulta tiene que ver con que si no se divulgan, ¿por qué este caso es particular y es un expresidente? O si no se pueden divulgar porque los documentos son altamente clasificados. Va a ser aspectos de los procedimientos, el proceso van a ser públicos, pero los documentos actuales no. Y también
hay otras cosas muy interesantes sobre este proceso. Por ejemplo, el juez ella tiene su posición a causa de Trump. Y a causa de eso es un poco distinta y ella tiene historia de ayudando al presidente, pero ella recibió problemas con los jueces más altos y ella va a saber más, ella necesita ser más firme. Cuidado. Claro. Claro, efectivamente, para demostrar además que no está vinculada ideológicamente al presidente Trump y que es un juicio objetivo. Ahora, esto dependerá también del jurado. Y ahí le quería consultar si, al ser un caso federal, distinto a lo que pasó en Manhattan, que es un caso estatal, ¿no es cierto? Entonces, sí, el jurado pertenece a gente del Estado. En este caso es federal, o sea, a nivel país, como lo entendemos en distintas partes también del mundo. ¿El jurado va a ser exclusivamente del condado de Miami-Dade o es un jurado que puede venir desde distintas partes del mundo? Y se lo pregunto también por las posibles filiaciones ideológicas o partidarias que pudiera tener el jurado. Sí, bueno, no, el jurado no es solamente Miami-Dade, pero es los condados que incluyen en el distrito. Perfecto. Donde los crímenes se pasó. Entonces, en este caso, los condados incluyen Miami-Dade, Palm Beach y Broward. So, Fort Lauderdale, West Palm Beach, and Miami. Entonces hay un montón de personas que viven en los tres condados y entonces el jurado necesita tener gente de este condado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por esa información, porque efectivamente una de las cosas que vamos a ver adelante en los distintos juicios, y sobre todo dada la gravedad de este, es cómo efectivamente los propios jurados o quienes sean designados pasan también la barrera de la impugnación de los abogados o del fiscal, señalando esta persona no puede ser o esta sí, porque en sus redes sociales, por ejemplo, anteriormente habló a favor del expresidente o puso algún comentario. Eso también va a ser parte de este interesante juicio que se inicia hoy con la imputación de Donald Trump a las 3 de la tarde hora local. Muchas gracias a Diana Florence, ex fiscal de Manhattan, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews. Que esté muy bien, buena tarde. Gracias, adiós.